Ok. Então, muito boa tarde a todos por estar cá em um novo seminário permanente de arqueologia organizado pela secção de arqueologia da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Hoje temos o privilégio de ter conosco a Alberto García Porras, professor titular de arqueologia na Universidade de Granada, um dos maiores especialistas, ou o maior especialista, se calhar, na arqueologia do final da Al-Andalus na Península Ibérica. Ele é um investigador com uma trajetória e uma carreira científica muito ampla, com uma visão geral e com uma experiência especialmente no oriental, no oriente da actual comunidade española de Andalucía. Ele trabalhou no sitio arqueológico del Castillejo, mas também em sitios como Loja, Medina Elvira, o Castelo de Moclín, Granada. Também tem participado em numerosas escavações arqueológicas, tanto em Granada cidade como no extrarradio da cidade de Granada, actual cidade de Granada. Especialista em cerámica andalusí, mas também da transição para o período moderno, com livros também com estudos muito interessantes, muito exhaustivos sobre estes sítios arqueológicos que falava, mas também, por exemplo, sobre a produção cerâmica no mundo andalusí. Há um livro que sempre lembro que gosto de ler, que é Arqueologia da Produção na Idade Média, um livro com uma visão muito ampla e muito útil para os estudantes, mas também para os profissionais de arqueologia e os investigadores de arqueologia medieval. E volto a remarcar, é um privilégio ter a Alberto hoje conosco. Falará de arqueologia da Al-Ándalus tardía, entre os séculos XIII ao XVI. Portanto, vamos a ter uma visão geral de como foi esse final da Al-Ándalus, de qual foi o final desse período de ocupação de 800 anos Andalusí na Península Ibérica, e também como são os inicios do registro material na Idade Moderna, em todo esse mundo de transição. Então, sem muito mais informação, Alberto, vou dar-te a palavra. Muito obrigado novamente por estar cá conosco e por aceitar a participação no seminário permanente de arqueologia. Muchas gracias, Tomás, y muchas gracias al área de arqueología de la Universidad Nova de Lisboa. Para mí es un placer estar aquí con todos vosotros y poder aportar al menos una visión panorámica, como ya he señalado, y general sobre el Reino Nazarí de Granada en su etapa final y tras la conquista de Castilla. Pues un poco para afrontar este periodo que es poco conocido probablemente porque nos encontramos en un rincón de la península, pero que creo que puede resultar interesante por todos los cambios que aquí se producen. Eh, Como digo, agradezco mucho la invitación al área de arqueología medieval y especialmente a la profesora Catarina Tente, que se puso en contacto conmigo y me propuso realizar esta conferencia. Y quería pedir disculpas por no haber podido realizarla como estaba inicialmente previsto la semana pasada, en martes, lo que pido disculpas y pido igualmente disculpas porque me gustaría tener el suficiente conocimiento de portugués como para poder realizar esta conferencia en portugués. Espero que no suponga un gran problema idiomático y que por lo tanto nos podamos entender. Al fin y al cabo es un idioma ibérico y creo que podemos entendernos sin grandes dificultades, o al menos eso espero. Bien, yo lo que había planteado con esta conferencia, con esta charla, era mostrar una visión panorámica del Reino Nazarí de Granada y de los principios del siglo XVI, que es lo que estamos estudiando en los últimos años, puesto que se trata de un periodo de cambio relativamente bastante importante. Entonces voy a hablar un poco de todo. Voy a hacer una pequeña introducción historiográfica y después voy a hacer un repaso un poco sobre los trabajos que se han realizado sobre la Alhambra, sobre la Alcazaba, sobre las ciudades
en concreto la ciudad de Granada, sobre las fortificaciones de este periodo, sobre el mundo rural, fundamentalmente la alquería, haciendo referencia a trabajos que he realizado yo o ha realizado mi equipo, que han realizado también otros equipos que trabajan en el ámbito del sureste peninsular. El objetivo fundamental que me he planteado con esta charla es, como digo, hacer una panorámica general, plantear los problemas fundamentales en los que estamos discutiendo y debatiendo los que nos dedicamos a este periodo y sobre todo subrayar estos problemas, ¿no? Los ámbitos por donde podría seguir investigándose porque hay vacío de investigación y un poco poner al día un poco la situación en la que se encuentran los estudios de este periodo, que como digo, ocupan la fase final del Reino Nazarí, la fase final de Al-Ándalus y el principio del periodo moderno, del periodo castellano. En hablar del periodo final de Al-Ándalus significa hablar del reino nazarí de Granada, fundamentalmente, que se inicia a principios del siglo XIII y que termina a finales del XV. El reino nazarí de Granada es, dentro de los distintos periodos en que se desarrolla Al-Ándalus, la etapa final y más prolongada. Son casi 3 siglos de historia, a diferencia de otros periodos previos que han tenido en algunas ocasiones 150 años, 100 años o incluso menos de desarrollo, el Emirato, el Califato, los reinos taifas, almorávides o almohades. En el caso concreto del reino nazarí de Granada son casi 300 años de desarrollo, 250 años, por tanto un periodo extenso, aunque es cierto que restringido a un ámbito territorial mucho más limitado, el sureste de la península. Debemos partir de la base que el reino nazarí de Granada no es más que una etapa evolutiva tardía de Al-Ándalus. Durante mucho tiempo se pensó que el reino nazarí de Granada era casi un epígono y por tanto un periodo ya casi diferenciado a lo que había sido Al-Ándalus previamente. Nosotros queremos ver, sin embargo, en el reino nazarí de Granada una etapa evolutiva tardía, pero nada más. Sigue siendo, al igual que otras etapas previas, un periodo plenamente andalusí, que presenta las mismas características a nivel social, a nivel económico, a nivel poblacional, a nivel cultural, las mismas características que al andaluz, con, claro está, nuevas modificaciones, con transformaciones que hay que evidentemente subrayar y que le ofrecen personalidad, pero que no lo diferencian completamente del resto del desarrollo andalusí. Por tanto, el reino nazarí es una etapa final, pero sigue siendo claramente una etapa plenamente andalusí. Incluso nosotros en los últimos tiempos estamos observando, o así queremos analizar la etapa posterior al fin de Al-Ándalus, como un mantenimiento de muchas de las estructuras andalusíes. Algunos de los proyectos de investigación que estamos llevando a cabo actualmente llevan por título Al-Ándalus después de Al-Ándalus, porque efectivamente el periodo mudéjar y posteriormente morisco puede en cierta medida considerarse una supervivencia compleja del mundo andalusí después del final político de Al-Ándalus. Bien, como decía, ¿cuál es el origen historiográfico del reino nazarí de Granada? Pues en parte se comparte los inicios o el interés sobre este periodo andalusí, lo comparte con el resto de la etapa andalusí. Parte de los primeros intereses que hubo sobre el estudio del reino nazarí de Granada y de Al-Ándalus partió en muchas ocasiones del mundo del arabismo. El arabismo que ya conocía de ciertas fuentes documentales que hablaban sobre la etapa final del mundo andalusí y que por lo tanto fueron estos filólogos, estos estudiosos de la lengua árabe de Al-Ándalus, los que comenzaron a interesarse sobre lo que ocurría en el entorno del reino nazarí, del sureste, la etapa final. Posteriormente hubo un impulso importante de estudiosos extranjeros. No existía un cuerpo de estudiosos importantes
en el ámbito ibérico y concreto español en ese momento que se vieran interesados por este periodo, un periodo poco conocido, y fue en cierta medida algunos investigadores extranjeros los que se vieron interesados por este periodo en Al-Ándalus porque era en cierta medida observar el mundo oriental dentro del continente europeo. De manera que todos estos edificios y restos de este periodo llamaron la atención especialmente a investigadores franceses, ingleses, estadounidenses, que se vieron interesados por todo este tipo de hallazgos. Eh, Fue algo más tarde cuando comenzó a tenerse por parte de los investigadores del país, de España, comenzó a tenerse un cierto interés por el ámbito de Al-Ándalus y en concreto por el ámbito del reino nazarí de Granada. Eh, mm, Curiosamente, Granada es una de las ciudades de donde surge inicialmente el interés por la arqueología y por la historia del Ándalus. Personajes como Manuel Gómez Moreno, que era granadino, fueron casi o se pueden considerar uno de los padres y pioneros en la arqueología islámica peninsular. Y como digo, tenía origen granadino y por tanto se vio interesado por el estudio del contexto granadino. Por tanto, estos primeros estudiosos importantes sobre Al-Ándalus surgidos en el ámbito español, pues muchos de ellos tenían procedencia granadina, procedencia del sureste, y en concreto hay que destacar en concreto la figura eminente de Manuel Gómez Moreno. Tanto el padre como el hijo, que es el más importante. Debemos de tener en cuenta que Manuel Gómez Moreno fue el que llevó a cabo la primera cátedra de arqueología islámica árabe, de arqueología árabe como así se llamaba, en la inicial Universidad Central de Madrid, la que sería posteriormente Universidad Complutense. Por tanto, es un auténtico pionero de estos estudios que no solo se centraron en el ámbito del reino nazarí, sino que se ocuparon también de etapas anteriores, como el caso de la etapa califal con el estudio de Medina Elvira, que fue uno de sus primeros estudios. El surgimiento de estos primeros monumentos que pasaron a convertirse justamente legalmente como tal, como monumentos, como edificios a conservar, llevó permitió el surgimiento de toda una serie de funcionarios o altos estudiosos que se vieron centrados en la conservación de estos edificios, tanto de Medina Azahara como de la Mezquita de Córdoba y también de la Alhambra. Por tanto, este grupo de investigadores centrados en Al-Ándalus se fue nutriendo poco a poco con el paso del tiempo, ¿no? A lo largo del tiempo. Y entre ellos destaca la figura en concreto de Leopoldo Torres Albás, un arquitecto que recayó a principios del siglo XX, 1900, la década de los años 20, recayó en el proceso de conservación del monumento de la Alhambra y a partir de esa experiencia inicial que tuvo en la Alhambra se convirtió en uno de los máximos expertos en historia, arte y arquitectura islámica y en concreto andalusí. Gran parte de sus trabajos se centraron en la Alhambra y también en la ciudad de Granada, en edificios granadinos, por lo que el desarrollo de esta actividad de Leopoldo Torres Balbás, tanto durante la etapa inicial, cuando era arquitecto restaurador de la Alhambra, como después de haberlo sido cuando se encontraba en Madrid, en la universidad, todos estos estudios pues, han desarrollado muchísimo el ámbito de la historia y de la arqueología y la arquitectura, sobre todo del ámbito andalusí. Debemos de tener en cuenta que Leopoldo Torres Balba fue quien dirigió esa pequeña apartado en la revista Al Andaluz, conocida como Crónica arqueológica de la España musulmana, en la que yo creo que una generación o varias generaciones hemos aprendido de arqueología y de arquitectura islámica y andalusí. Como digo, muchos de estos estudiosos
tenían procedencia granadina del sureste o habían desarrollado parte de su carrera, parte de sus actividades en Granada. Y por tanto, Granada ocupaba en los estudios de arqueología islámica del momento, de arquitectura islámica, un papel muy destacado. Papel probablemente desproporcionado, puesto que Granada no dejaba de ser más que una ciudad más de Al-Ándalus, y el reino nazarí de Granada, pues un periodo concreto del desarrollo del Ándalus, pero no el más importante, no necesariamente el más importante. Cuando se desarrolló la arqueología de carácter científico, más actualizada a partir de los años 70, con la irrupción de la escuela alemana en España, los estudios de Christian Eber, de Dorothea Duda, de toda una serie de investigadores procedentes del ámbito alemán, muy positivistas, o de la arqueología francesa, igualmente positivista, a principios de los años 70, en el ámbito español, eh, mm, digamos que el papel que jugaba Granada y el sureste y el reino nazarí comenzó a ocupar el lugar que le correspondía, ¿no? Había otros edificios, había otros periodos que debían ser objeto de investigación. Y especialmente a partir de la erupción de la escuela francesa, ya avanzado los años 70 del siglo XX y sobre todo durante los años 80, bajo, digamos, el influjo de investigadores como Patrice Crissier, como Pierre Guichard, André Bassana. Lógicamente, el ámbito, como digo, el ámbito granadino quedó incluso en cierta medida relegado. Se prestó especial interés o especial, se enfocaron más los estudios sobre el periodo califal, sobre el periodo almohade, almorávide, y prestando más atención a la zona levantina que a la zona del sureste, sin abandonar, lógicamente, este tipo de estudios. Como digo, este periodo de desarrollo de los estudios andalusíes, que fue tan fructífero, creo que puso a Granada en su lugar. Yo creo que estuvo en cierta medida, digamos, sobrevalorada durante la etapa de Torres Balbás y de Gómez Moreno. En este periodo, pues, ocupó el lugar que en cierta medida le correspondía. Y la arqueología medieval en Granada pues siguió siendo una arqueología medieval importante que seguía generando información, generando publicaciones, etcétera, pero dentro de una gran corriente de investigación desarrollada sobre todo a partir de los años 80, cuando se desarrolla la arqueología la arqueología actualizada, digamos, a partir de 1983, que es cuando se funda la Asociación Española de Arqueología Medieval, se fundan toda una serie de revistas y surge toda una nueva generación de investigadores que avanzan en el estudio del andaluz bajo unas nuevas metodologías actualizadas, como digo, Rafael Azuar, Julio Navarro Palazón, Manuel Retuerce, Sonia Gutiérrez, Manuel Acien, etcétera. Y la investigación, como digo, a partir de la arqueología urbana que se estaba desarrollando entonces y que toda ella ha ido en cierta medida vehiculada a través de los anuarios arqueológicos de Andalucía, pues evidentemente lo que observamos es que el ámbito granadino sigue teniendo una cierta importancia y desarrollo a lo largo de todo este tiempo. Quizás la figura más señera en este periodo, sin duda, es la de Antonio Malpica Cuello, que a lo largo de su carrera, Antonio Malpica se jubiló, era profesor catedrático de la Universidad de Granada, se jubiló hace unos años, por tanto ha estado muy activo hasta prácticamente ahora. Las publicaciones además, un autor muy prolífico, las publicaciones de Antonio Malpica pues son numerosísimas, no solamente restringidas al ámbito del reino nazarí de la etapa final, pero sí que tiene muchos estudios sobre, como se puede ver aquí, sobre los castillos de la frontera nazarí, sobre la Alhambra de Granada, sobre la madraza de Yusuf I, otros sobre la Alhambra de Granada, algunos estudios misceláneos sobre las ciudades nazaríes, o el último trabajo que aquí pongo como destacado,
denominado Las últimas tierras del Andaluz, paisaje y poblamiento en el Reino Nazarí de Granada, donde hace un repaso detallado de la geografía andalusí en este periodo, de la geografía granadina, que creo que es un trabajo evidentemente de referencia para todo aquel que se adentre en el estudio de este periodo. Bueno, digamos que en ese ámbito es donde la mayor parte de los investigadores que actualmente trabajamos sobre el Reino Nazarí de Granada nos hemos formado y hemos trabajado, ¿no? Digamos, a la sombra del equipo formado por Antonio Malpica. Evidentemente la investigación ha seguido avanzando a lo largo del tiempo, creo que además en los últimos años ha avanzado bastante, pero creo que, digamos, las vías de investigación trazadas en su día de manera pionera por este investigador Antonio Malpica Cuello, creo que pues son muy importantes, son las que en cierta medida muchos de nosotros continuamos. Bien, ahora paso un poco a hacer esta visión panorámica. Voy a referirme primero a los espacios en donde voy a ir de aquellos espacios en los que en donde el poder estaba se reflejaba de manera más clara y evidente por ser residencia del mismo, del poder, o bien por tener algún tipo de vinculación o asociación con el poder, directa o indirecta, a aquellos espacios donde el poder de los nazaríes era más pálido, estaba menos, era menos importante. No tiene ninguna connotación el hacer el recorrido en este sentido, se podía hacer en el sentido inverso y probablemente podría ser igualmente coherente. Pero bueno, creo que, bueno, es una forma de organizar esta exposición como cualquier otra. Desde este punto de vista, creo que los primeros espacios en los que debemos detenernos es en los espacios donde que eran fundamentalmente la residencia del poder, la residencia de los reyes o de la élite gobernante o de los gobernadores o de los grandes mandatarios del reino. El reino, como digo, es un espacio pequeño, restringido a las actuales provincias en el sureste de Málaga, Granada y Almería. Y en todo ello hay pues una sucesión de alcazabas de mayor o menor importancia y una ciudad palatina especialmente reseñada, que es la conocida como la Alhambra. Bueno, la Alhambra es un monumento universalmente conocido, probablemente visitado por muchos de vosotros. Es conocido desde antiguo y se ha prestado especial atención al estudio de este monumento como hemos señalado con Gómez Moreno y con Torres Balbás. Yo en este caso me quiero centrar en las últimas investigaciones que se están llevando a cabo en el recinto monumental, que no siempre son, digamos, no siempre coinciden con aquellas que puedan resultar más interesantes para el turista, para el que visita la Alhambra. Pero creo que desde un punto de vista arqueológico es especialmente interesante hacer referencia a ello. Una de las últimas investigaciones más interesantes que se están llevando en la Alhambra es la investigación sobre los recursos hídricos. La Alhambra tiene sentido, cobra sentido a partir del momento en el que se consigue llevar el agua desde el río que corre bajo la Alhambra, es este río, el río Darro, que pasa por abajo, unos metros más abajo de la Alhambra. Hay que conseguir subir el agua desde el río hacia el conjunto superior de la Alhambra. Para ello se realiza una sequía, o se realizó en su día una acequia de derivación que tomaba el agua en un punto alejado de la Alhambra y recorriendo toda la ladera en la que está del cerro donde se encuentra ubicada la Alhambra, llevaba el agua hacia el recinto monumental, hacia la Alhambra, como están viendo aquí. Este trazado que están viendo aquí es el trazado que les señalo con el puntero, es el trazado de la acequia en la ladera. La acequia tiene además distintos trazados paralelos que permitieron, como pueden ver aquí, permitieron el riego de distintas zonas. La acequia inferior pudo regar una zona baja
llevar el agua hacia una zona baja, la zona inferior hacia otra zona y la zona superior o la acequia superior hacia la zona más alta, la zona superior. En todo caso, siempre la acequia marca, como ya señaló Miquel Barceló en su día, marca una línea de rigidez que indica que efectivamente se puede aportar agua a todo el espacio que hay bajo la acequia, pero todo el espacio que hay por encima de la acequia queda lógicamente fuera de este recurso. Aquí pueden ver el trayecto de la acequia de la Alhambra a lo largo de la ladera, y aquí también puede ver con más detalle cómo se toma la derivación que después, cruzando el río y con un molino, se dirige hacia, hacia la zona de la Alhambra y del Generalife. Conforme fue creciendo la Alhambra, las necesidades hídricas fueron aumentando. Las necesidades hídricas de abastecimiento humano y de cultivo del terreno que estaba cultivado en la Alhambra. También el crecimiento poblacional y por tanto el crecimiento de la Alhambra provocó que se fueran construyendo alrededor de lo que es el recinto de la propia Alhambra, que es esta zona de aquí, se construyeran toda otra serie de edificios como la Almunia de los Alijares, la Almunia de Dal que se encuentra en la parte alta, la zona de la Alberca Rota y los pozos altos del Cerro del Sol, es decir, toda una serie de estructuras en la parte alta que necesitaban igualmente agua. Por lo tanto, el establecimiento de estas construcciones por encima de la Alhambra suponía un problema casi de gravedad, puesto que el agua no se podría llevar eh, con facilidad hacia la parte alta. Para ello, los nazaríes crearon un sistema complejísimo para poder llevar el agua desde la zona por donde transita de la acequia hacia las cotas superiores del cerro, con posterioridad al trazado de la acequia. Y ese es el sistema que se ha descubierto recientemente. Se trata en realidad de un desvío de la acequia, introduciéndose en el interior de la montaña, una acequia interior que por gravedad introduce el agua hacia el interior de la montaña, la creación de una noria que sube el agua por medio, una noria de sangre, sube el agua unos metros hasta esta plataforma, y la nueva construcción de un nuevo galería interna en la montaña para volver a construir una segunda noria que haga alcanzar el agua hasta la cota más alta de la montaña. Una nueva noria de sangre. Con eso se podía, en este punto concreto que están viendo aquí, subir el agua desde el trayecto de la acequia hacia hacia el punto más elevado de la montaña. Como pueden ver, se trata de un sistema complejísimo que requiere de un esfuerzo constructivo extraordinario y de un mantenimiento continuado, puesto que ya no es solamente construir este sistema, sino que era su mantenimiento, su limpieza, su reparación continua, etcétera, que solamente puede explicarse bajo una situación de la que nos encontramos en la Alhambra, encontrarnos en un contexto áulico, en un contexto privilegiado. Aquí pueden ver los restos de la galería excavada por Luca Mattei y Luis García Pulido, y de los restos de la acequia construida al interior del cerro y de la plataforma superior en donde se construyó la primera noria. Por tanto, un sistema complejísimo. Sistema complejo que además se había ensayado al parecer previamente. Ya los reyes nazaríes, a principios del siglo XV, parece que habían hecho un primer intento de ampliación del espacio irrigado. En este caso fue en el propio Generalife. Ellos habían llevado la acequia, este es el plano que les he mostrado antes, habían llevado la acequia hacia la Almunia del Generalife, habían cultivado todo este espacio que se encuentra bajo la acequia,
pero querían ampliar el perímetro irrigado por encima, y para ello idearon este sistema que están viendo aquí. Llega la acequia, tienen una derivación, introducen una galería por el interior del cerro, sacan una noria en la parte superior y almacenan ese agua en una alberca. El espacio de los albercones, que aquí lo pueden ver, este de aquí, que da riego a la acequia a la huerta de la mercería, hoy conocida como huerta de la mercería, que es esta de aquí, y la zona de los albercones. Aquí pueden ver la plataforma donde se estaba ubicada la noria y la alberca donde depositaban el agua, almacenaban el agua para el riego de toda esta huerta. Por tanto, fue un primer ensayo a principios del siglo XV que después se vio fuertemente modificado o ensayado posteriormente para la creación y la subida del agua hacia las almunias superiores de la Alhambra. En todo caso, se trata de un sistema complejo y que supone un gran esfuerzo constructivo y de mantenimiento. La almunia del Generalife, donde llega por primera vez el agua, es importante no tanto por el edificio de esta almunia, que lógicamente es interesante, es un edificio monumental, sino por el contexto en el que está ubicada. Ya desde hace tiempo el propio Antonio Malpica ya señaló la importancia de estos espacios que estaban descuidados hasta entonces. Últimamente se están restaurando, incluso desde el punto de vista del cultivo, porque efectivamente el Generalife no se explica de otra manera más que como espacio productivo, como espacio irrigado para poder desarrollar en él una agricultura irrigada intensiva. ¿Qué productos podían cultivar en él? Pues los conocemos poco. La hipótesis que se plantea es que fueran cultivos de alta rentabilidad, puesto que esta hacienda, estas propiedades, esta almunia del Generalife o cualquiera otras, pertenecientes a la dinastía, a los reyes o pertenecientes a la élite del reino, estaban implicados, tanto los reyes como los grandes dignatarios, estaban implicados de manera directa en la producción agraria y sobre todo en la producción agraria que tuviera una cierta salida comercial. Por tanto, la producción que se realizaba, o al menos así se ha hipotizado, la producción que se realizaba, que se llevaba a cabo en esta almunia, podía tener más que una visión idílica de jardín que pudo tenerla, una visión más productiva con vistas a tener una alta rentabilidad. Como digo, la vinculación de los reyes con el sector comercial, genoveses, catalanes, etcétera, era importante y por tanto se ha planteado esta posibilidad. La multiplicación de estructuras de este tipo, que nosotros denominamos almunia, es decir, grandes haciendas donde existe un edificio destacado, como es el caso en Generalife, pero siempre vinculado a un espacio productivo en donde probablemente se cultivaran cultivos de alta rentabilidad, la multiplicación de este tipo de estructuras indica, o al menos nos parece indicar, que en el Reino Nazarí de Granada la introducción o la penetración de las actividades comerciales fue muy profunda. Es decir, la influencia que ejerció sobre las actividades productivas agrícolas este sector comercial fue especialmente importante. En parte, la supervivencia de esta élite dependía, en cierta medida, de esta élite comercial con la que habían trabado alianzas, fundamentalmente genoveses, florentinos, venecianos, catalanes, franceses, o sea, marselleses, etc. Respecto a la Alhambra, ¿qué otros estudios han llamado especialmente la atención? La Alhambra, como pueden ver aquí, como les señalo aquí, presenta varios espacios. Lo que le he mostrado antes es el Generalife,
que es una estructura distinta a la Alhambra. Lo único que coincide, lo único en lo que coinciden es en el propietario, el rey de Granada. Pero esto es una hacienda propia del rey de Granada y la Alhambra es la ciudad palatina en donde reside el poder del rey de Granada. Son dos estructuras diferentes. Cuando se hace la visita de la Alhambra Generalife no se observa con claridad, pero yo aquí lo quiero señalar, ¿no? Son dos estructuras distintas. La Alhambra presenta tres espacios diferenciados, como presenta prácticamente toda la ciudad palatina. Un espacio de carácter militar conocido como la Alcazaba, un espacio eminentemente palatino, los palacios, donde vivían los reyes, y lo que se conoce como la Medina, es decir, la ciudad en donde vivían altos funcionarios, artesanos, que estaban vinculados en la producción que demandaba la corte, etc. Toda una serie de población. Esto no es propio o exclusivo de la Alhambra. La mayor parte de las ciudades palatinas del mundo islámico presentan una estructura similar. En la Alhambra se observa con claridad, incluso a nivel espacial. Alcazaba, palacio y ciudad. Medina. Tradicionalmente, la atención se ha puesto sobre los palacios. Y no voy a hablar mucho de ellos porque arqueológicamente no están ofreciendo grandes informaciones. Arquitectónicamente sí, y se sigue estudiando sobre ellas, desde la historia del arte o desde el ámbito de la arquitectura. Pero desde el punto de vista arqueológico, debido a que han sido edificios que han sido muy transformados a lo largo del tiempo, la información arqueológica no han sido tan relevante. Solamente ha sido relevante en los últimos tiempos en la Alcazaba, que es este espacio que están viendo aquí, y en la Medina. En la Alcazaba, fundamentalmente, porque han permitido dotar de una explicación a uno de los edificios que forma parte de la Alcazaba. En concreto, el edificio conocido como la Torre del Homenaje, que es esta torre que están viendo aquí. La Alcazaba tiene un acceso, que es este, una torre del homenaje, la Torre Quebrada, el barrio castrense y la Torre de la Vela. Esta es la Torre del Homenaje. Estos estudios se deben a Adelaida Martín Martín. Y el interés que ha suscitado últimamente esta torre, la Torre del Homenaje, es que a partir de la interpretación de la documentación que poseemos sobre la época inicial del Reino de Nazarí de Granada y el análisis detallado de esta torre, se ha podido llegar a la conclusión de que esta torre fue la residencia del primero de los reyes nazaríes, de Muhammad I. Ibn al-Jatib señala efectivamente en alguna de sus obras que el rey habitaba en una torre y analizando con detalle esta torre se ha podido observar que más allá de un carácter militar que pueden tener las primeras estancias, las estancias inferiores de la torre, las estancias superiores presentan características fundamentalmente residenciales. Incluso aquí no se ve muy bien, pero las estancias superiores tienen incluso patios centrales, por lo que presentan una planta similar a la de una vivienda islámica, de una casa patio. Por tanto, se ha considerado que las tres estancias superiores de la torre y la cuarta fueron en realidad, más que una torre de carácter militar, la residencia del propio rey. Lo que pasa es que se ha visto muy transformada a lo largo del tiempo y muy desfigurada, pero sí que parece haber sido, según el estudio de esta estudiosa de Adelaida, de Adelaida, efectivamente, se ha podido observar que esta torre pudo ser, según esta información, la residencia de Muhammad I. Los palacios, que como pueden ver aquí en esta reconstrucción eh, general de la Alhambra, los palacios pues tuvieron un desarrollo desde esta parte, que es la parte oeste hacia el este. Este sería el palacio de Ismail I, posteriormente el palacio de Yusuf I y el palacio de Muhammad V. Hay otros palacios,
este es de Muhammad III, este es el de Yusuf III, son palacios de distintos reyes. Bueno, esto es habitual en el ámbito islámico y también andalusí. Los más importantes y los de mayor esplendor son los de Ismael I, Yusuf I y Muhammad V, que ocupan prácticamente la mayor parte del siglo XIV, que fue el periodo de esplendor del reino nazarí. Otra de las investigaciones arqueológicas que creemos que ha aportado información interesante ha sido la que hemos realizado en los últimos años en la Medina de la Alhambra. En la Medina de la Alhambra actualmente es una zona muy poco conocida. El visitante pasa por la Medina y la cruza casi a la carrera para llegar cuanto antes a los palacios. Es la zona que se llamaba antiguamente el Secano, muy poco conocida y poco investigada, pero al mismo tiempo en donde se puede practicar aún hoy día una arqueología que creo interesante. Bien, más allá de revisar la documentación antigua, hemos observado que en la Medina existieron tradicionalmente toda una serie de estructuras, como se puede ver en planimetría antigua, ya históricas, digamos, toda una serie de estructuras que fueron interpretadas ya desde su inicio como estructuras de cocción. Aquí pueden ver, se encuentran distribuidas por prácticamente gran parte del espacio de la Medina, y algunas incluso no aparecen reflejadas en este plano. Son hornos de fabricación artesanal. Nosotros nos planteamos, y se lo planteamos así a la Alhambra, el estudio de estos hornos. Conocíamos a través de la documentación histórica la presencia, la existencia de estos hornos. Un primer análisis en superficie ya nos lo presenta, y lo que planteamos un equipo de la Universidad de Granada y la Universidad de Newcastle de Reino Unido, planteamos realizar un estudio aplicando nuevas tecnologías, básicamente realizando una prospección por georradar, donde efectivamente se podía observar la presencia en superficie, en profundidad de toda una serie de elementos que nos indicaban efectivamente la existencia o anomalía, la existencia de estructuras en todo este espacio. También estudios de susceptibilidad magnética, en donde hemos podido observar lugares en donde esta susceptibilidad magnética es mayor. Aquí se pueden ver las zonas en las que aparece esa mayor susceptibilidad magnética. El georradar, como pueden ver, también mostraba alineaciones y anomalías interesantes a lo largo del territorio, como aquí se puede ver, junto a este horno, este tipo de estructuras, que además las analizamos posteriormente arqueológicamente. También en este espacio se podían ver ah, todo este tipo de anomalías. También a través de el análisis de la fluorescencia de rayos X portátil, conseguimos analizar la existencia en superficie de residuos de metales pesados que podrían indicar actividades de carácter artesanal, producción de metálica, producción de vidrio, producción de hierro, que genera todo este tipo de residuos metálicos y que quedan en superficie, pues quedan aún hoy día, aparecen en superficie. Por ejemplo, se vieron altas concentraciones de cobre en algunas zonas, concentraciones de plomo en algunas otras, como se puede observar aquí, de manganeso aplicado a la producción cerámica, de zinc igualmente, de cobre, como pueden ver aquí, hay concentraciones importantes, o analizando los distintos hornos que logramos detectar en superficie, analizando su cara interna con fluorescencia de rayos X portátil, pues conseguimos ver qué cantidad o qué metal aparecía en mayor cantidad, y por tanto poder lanzar la hipótesis de la funcionalidad que pudo tener este horno, ¿no? Pues este horno, por ejemplo, aparece con unos residuos muy importantes de zinc,
como es este caso, o en este caso el horno D, que presenta unos altos residuos de manganeso o de plomo, podría estar lógicamente implicado en la producción, por ejemplo, de carácter cerámico. Y finalmente realizamos pues, excavaciones tradicionales en estos ámbitos en donde habíamos encontrado estas anomalías, apareciendo estructuras de cocción como este horno que están viendo aquí, o estas estructuras que ya se conocían, más toda una serie de elementos asociados a esta producción. Por ejemplo, reconocimos la existencia de un horno para realizar las cubiertas vidriadas en esta zona de época medieval, que es este horno de aquí, posteriormente restaurado, mal restaurado, realmente, porque como pueden ver, el horno es este de aquí abajo, que después cuando fue restaurado como un horno de planta cuadrada, junto a una estructura que el restaurador en aquel momento, Prieto Moreno, no entendió muy bien. En realidad eran los restos de un horno anterior. En fin, cosas que ocurren en los procesos de restauración arquitectónica. Por tanto, la excavación nos permitió obtener datos, residuos de producción vítrea, etcétera, especialmente interesantes. Y lógicamente, estudios de hornos. Estos hornos, además, se puede ver el horno de época medieval y el horno del siglo XVI. Es decir, después de la conquista castellana, en la Alhambra, los castellanos necesitaban reformar la Alhambra, de hecho la hicieron, y para la reforma de la Alhambra necesitaban materiales de construcción, azulejos, cerámica, y lo que hicieron fue construir nuevos hornos de producción cerámica. Por tanto, hemos podido ver esa transformación de la Alhambra también a partir del análisis de estas estructuras de cocción, el tipo de producción que hemos podido localizar, algunos aparecen incluso en cuadros de Velázquez, el tipo de producción al que hemos hecho referencia, etcétera. Bueno, aparte de la Alhambra, el análisis de la Alcazaba y estructuras en donde el poder se residencia ha sido importante. La mayor parte de los estudios se han centrado, lógicamente, en la Alhambra. Posteriormente, quizá la Alcazaba que ha sido mejor estudiada ha sido la Alcazaba de Almería. En ocasiones de manera desafortunada, es cierto, porque no se ha permitido conocer con precisión la estructura. Pero se puede decir que se ha estudiado bastante y se puede tener una visión bastante completa de lo que fue la Alcazaba de Almería durante el periodo pre-nazarí y durante el periodo nazarí. Aquí podemos observar efectivamente en el siglo XI la existencia de un gran palacio con un gran jardín frontero, la evolución de este edificio a lo largo del tiempo, cuando no existía realmente todavía nada, la construcción de este palacio y la construcción, la fase 4 del palacio ya de época almohade y de época nazarí. Lo que sí hemos observado es que, a pesar de lo que dice la historiografía tradicional, muy basada en la documentación escrita, que señala que Almería cae en una profunda crisis a partir de mediados del siglo XIV. Sin embargo, la arqueología está mostrando cómo incluso en la propia Alcazaba las construcciones de época nazarí son especialmente importantes, sobre todo la de este palacio, estudiado por Félix Arnold, y toda una serie de estructuras también de época nazarí construidas y localizadas en el ámbito de la Alcazaba. Este es el palacio al que acabo de hacerles referencia, el baño de la tropa, que es este de aquí, todas las viviendas de la tropa que se encuentran en esta zona, todo un conjunto de casas nazaríes y el aljibe que se encuentra aquí junto a la Torre de la Vela, que se conoce. Por tanto, toda una serie de estructuras también vinculadas al poder en el ámbito de Almería, en el ámbito de la Alcazaba, y también procedentes del siglo XIII y del siglo XIV. La Alcazaba de Almería, a pesar de lo que señala la historiografía, tiene una importancia excepcional, que creo que habría que revisar. Es una cuestión que creo que había que revisar. El papel de Almería en época nazarí y sobre todo en la época final nazarí, que ha sido en cierta medida reducida por la historiografía, y yo creo que fue más importante de lo que la historiografía parece señalar. La Alcazaba de Málaga igualmente es también importante, pero ha sido
poco estudiada, o la Alcazaba de Guadix, que está siendo objeto de intervenciones arqueológicas en los últimos años por parte del equipo del Memolab, la Alcazaba de Loja, que fue estudiada por José Javier Álvarez, o la Alcazaba de Antequera por Manuel Romero. ¿Qué ocurre en las ciudades del ámbito nazarí? Las ciudades del ámbito nazarí, si por algo se caracterizan, es por aumentar en sus dimensiones de manera considerable y aumentar en número. Es decir, el crecimiento poblacional no convenientemente analizado por la historiografía y la arqueología fue extraordinario en época nazarí. Aquí pueden ver cómo estos dos barrios, el barrio del Arrabal de los Alfareros y del Nash, Naid, y el barrio del Albaicín, que ocupan un tanto por ciento elevado de la planta de la ciudad de Granada, se crean en época nazarí, lo que indica evidentemente un crecimiento poblacional importante. Esto que documentamos en la ciudad de Granada aparece igualmente documentado en el resto de las ciudades nazaríes. Ocurre en Almería en parte y ocurre también en Málaga. En Málaga de manera extraordinaria. Málaga se convirtió en el polo económico fundamental del reino nazarí de Granada. Pero es que no solamente las ciudades más importantes crecen en espacio, es que crecen en número. Quiero decir, las ciudades de carácter secundario, tipo Loja, Guadix, etcétera, crecen y surgen nuevas estructuras que anteriormente parecían no tener un carácter urbano, parecen asumir este carácter urbano a partir de la época nazarí, como es el caso de Salobreña, como es el caso de Vera y de otros ejemplos de este periodo. Por tanto, hay un crecimiento poblacional y un proceso de urbanización desarrollado. De todas formas, la ciudad nazarí sigue proporcionando la misma imagen que tenía la ciudad andalusí anteriormente. Leopoldo Torres Balbás decía que si las ciudades andalusíes se caracterizaban por algo, las ciudades hispano-musulmanas eran por su carácter extravertido respecto a las ciudades em, em, feudales de la península ibérica, del ámbito cristiano, de Portugal, de Castilla y León, de Aragón, que eran ciudades fundamentalmente introvertidas, es decir, giradas hacia el interior. Yo a esa definición que realizó Torres Balbás señalaría que, además, las ciudades de Andalucía eran ciudades en sus bordes, digamos, esponjadas. Quiero decir, eran ciudades que no estaban urbanizadas de manera compacta, al menos en sus bordes, porque en la parte externa, en la periferia de las ciudades, tanto dentro de la muralla como fuera, existía todo un conjunto de estructuras y de edificios que le aportaban esta esponjosidad, digamos, a la ciudad. No era tan compacta. Y una de esas estructuras son justamente las almunias. Hemos hablado del Generalife, que está junto a la Alhambra, pero alrededor de la ciudad de Granada había todo un conjunto, toda una cadena de almunias, de estructuras de este tipo. Nosotros hemos podido trabajar fundamentalmente en la conocida como Cuarto Real de Santo Domingo, en época medieval conocido como la Almanjarra Mayor y la Almanjarra Menor, que aparecen aquí reflejadas. Aquí pueden ver como que estaban en el siglo XIX, aparecía solamente una torre, el espacio que ocupaba esta Almanjarra Mayor, que era un espacio amplio de la ciudad, el edificio que estaba en esta zona, la torre del Cuarto Real de Santo Domingo, una torre de aparato, una torre de representación, y las excavaciones que se han realizado en este espacio a lo largo del tiempo. No me voy a detener mucho porque si no, no me va a dar tiempo a hablar de todo. Pero, voy tardísimo. Pero, concluyendo, se puede decir que lo que hemos observado allí es que no existía exclusivamente una torre, sino que existía en realidad
una estructura con un patio frontero, que es este de aquí, y los resultados de las excavaciones que se han hecho alrededor de este patio han ido mostrando estructuras palaciales, como estas que aparecen en este sondeo, las que pudimos excavar en estos 3 sondeos alrededor de la torre, que muestran la existencia, como pueden ver aquí, de un edificio anexo a la torre de representación, digamos, que sería la torre del Cuarto Real de Santo Domingo. Aquí pues, pongo los restos que aparecieron, una letrina, los restos de la alberca, los restos del jardín bajo, de la fuente que aportaba agua a la alberca, del umbral de acceso a la sala más importante. Aquí se puede ver, por ejemplo, además había llovido y la alberca aparecía con agua, el jardín bajo, la alberca, el pórtico que da entrada a la sala, con los pilares, el andén de circulación y en este lado menor una cocina con un hogar y un pozo. Aquí lo pueden ver, la estructura de una sala, otra sala en los lados menores, la alberca en el patio, que tenía su surtidor que daba el agua a la alberca, el jardín bajo, el andén para la entrada a la letrina y a la cocina. Aquí pueden ver, por tanto, la estructura de esta almunia. Bueno, pues este ha sido uno de los descubrimientos que se han realizado en los últimos tiempos. La Menara de Marrakech en los últimos años, igualmente en el Alcázar Genil, que se encuentra en esta zona de aquí, de la ciudad, la Alberzana, que se encuentra en esta zona de aquí, la zona de la Alberzana, o en los últimos años en la Cartuja, el albercón de Cartuja, que ha mostrado la existencia igualmente de una almunia. La Cartuja es donde actualmente está la Facultad de Filosofía y Letras, en esta zona de aquí. Todo genera, como pueden ver, una cadena de estructuras o de haciendas de grandes propiedades que da esa esponjosidad, digamos, y ese carácter extravertido que ya observó Leopoldo Torres Balbás a la ciudad. También hemos encontrado y se han excavado en los últimos años, por parte de Antonio Malpica, en el centro de la ciudad, los restos de la madraza Yusufilla, fundada por Yusuf I a mediados del siglo XIV, o se está interviniendo en los últimos años en la zona del Maristán, en esta zona de aquí, en la zona del río Darro, se está descubriendo la zona del Maristán, que era un hospital de la Granada nazarí, que está siendo recuperado en los últimos tiempos. Queda por investigar el espacio de carácter más doméstico. Conocemos poco sobre los barrios, cómo estaban organizados. Los estudios de Carmen Trillo San José han aportado cierta claridad acerca de cómo estaban organizados. Todos los barrios tenían su mezquita, la mezquita solía estar asociada a un aljibe, las redes de abastecimiento de agua, por tanto, recorrían todo el barrio, en este caso del Albaicín, y parecía que todos estos conjuntos formaban, siguiendo una estructura arborescente propia de esta organización urbana islámica, formaban conjuntos o núcleos o células de un mismo conjunto. Como digo, conocemos poco de la arquitectura doméstica nazarí, de sus transformaciones, más allá de la arquitectura doméstica más monumental. Conocemos mucho sobre casas nazaríes convertidas en moriscas, pero todas ellas son, en la mayoría de los casos, casas de grandes potentados del ámbito nazarí. Conocemos muy poco sobre la vivienda urbana de la población que habitaba la ciudad, de cómo estaba organizada. Y creo que esto es algo que la arqueología no ha llegado a solventar. Casi que las últimas informaciones más interesantes nos las está aportando justamente la documentación escrita. Estas plantas de casa, publicadas por Antonio Orihuela, proceden de la reconstrucción a partir de lo que vienen en
los bienes abices, la documentación posterior a la conquista, que en algunos casos, en el caso de estos bienes, describen la casa y Antonio Orihuela, como digo, ha hecho el esfuerzo de intentar reconstruirla y ha mostrado efectivamente que hay una gran variedad de estructuras de carácter doméstico. Casas de una única planta, que tienen un patio, un cuerpo central de la casa y una cámara superior, casas más complejas con un patio central y habitaciones alrededor, con una estructura superior, etcétera. Una gran variabilidad y un crecimiento en altura. Es decir, la mayor parte de las viviendas urbanas tenían 2 o 3 plantas, lo cual nos indica que efectivamente hay una concentración de la población que obliga a un crecimiento de las viviendas en altura, que está todavía por estudiar, como digo, es sencillamente una impresión que convendría, en este caso, que la arqueología es muy difícil, evidentemente, puesto que siempre se excava de manera fragmentaria, no tenemos casos completos, pero creo que debía de dirigirse en esa dirección el análisis de las ciudades. En los últimos tiempos nos hemos centrado en el estudio de la producción artesanal, que hemos visto que en las ciudades nazaríes era especialmente importante. Aquí pueden ver las grandes ciudades del reino nazarí, que normalmente ocupan el surco intrabético, la parte central, y la costa, que suelen ser los ámbitos más destacados del reino. Pues bien, ahí se han localizado a lo largo de, bueno, llevamos ya casi 40 años de arqueología urbana o de rescate, se han rescatado multitud de evidencias de producción cerámica, en este caso, tanto en Algeciras, como se puede ver aquí, en Málaga la producción cerámica es extraordinaria. Hay un auténtico barrio de producción alfarera para el caso malagueño que ha permitido localizar una gran cantidad de alfarerías de época nazarí. Aquí las pueden ver, lo pueden ver en los solares en donde se ha documentado restos de producción cerámica en época nazarí, sobre todo de hornos de producción. Y aquí pueden ver, se ve muy mal esta tabla, pero pueden ver el gran número de restos productivos relativos a hornos. La tesis de Paco Melero, recientemente publicada sobre la cerámica nazarí, hace referencia a ello y creo que es especialmente importante. Aquí pueden ver algún ejemplo de horno de la calle Chinchilla, en fin, de la calle Dos Aceras, de la calle Parras. La producción cerámica en Málaga fue extraordinaria. La mayor parte, la reconocida producción cerámica en Alcil y Dorado se produjo también en Granada, pero se produjo fundamentalmente en Málaga. De hecho, de ahí viene el nombre de Operis Málaga, porque efectivamente Málaga se convirtió en un emporio artesanal eh, en época nazarí. También lo encontramos en Loja, en ciudades de segundo rango. La encontramos en Ronda y en Granada, evidentemente, también tenemos localizados restos asociados a artesanías bajo nazaríes. Este trabajo es de Jorge Garrido López o de producción cerámica, como algunos excavados por Ángel Rodríguez Aguilera. Por tanto, tenemos constatado. En Almería igualmente los trabajos realizados por Lorenzo Cara y Rosa Morales lo muestran claramente, como el alfar de Puerta Purchena. O incluso en Vera, donde estamos trabajando últimamente, donde también se aprecia este tipo de estructura de cocción. Pasando a los castillos, y yendo rápido, porque me quedaba mucho, quizá he sido demasiado ambicioso y voy lento, pues los castillos han sido también una estructura muy estudiada. Em, Durante un tiempo, los castillos nazaríes no se estudiaron tanto a principios de los años 80 porque eran como un tanto anómalos. Así lo señalaban los propios investigadores franceses que estudiaban los castillos en el área del Levante. Es decir, no respondían a las mismas características que presentaban los castillos rurales del ámbito
del ámbito levantino. Presentaban otras características diferentes que le resultaban un tanto disonantes y anómalas a estos autores y por lo tanto la dejaron en cierta medida de lado. Pero en los últimos años, ya desde principios de los años 90, estamos trabajando en estos castillos y cada vez tenemos mayores datos. Por ejemplo, es el caso del castillo de Moclín, del castillo de Illora. Todos ellos, como pueden verse, tienen varios recintos. El caso de Illora tiene 3 recintos, uno central y 2 laterales. El de Moclín tiene 2. Presentan estructuras construidas con técnicas distintas, nuevas, como la mampostería, que es muy frecuente. Elementos desconocidos hasta entonces, como las torres puertas, torres de carácter monumental, como la de Moclín, que incluso presentan el escudo de la dinastía nazarí, por tanto, tenían una cierta vinculación con el poder de los monarcas. Hay quien ha señalado que estas puertas podían haber sido utilizadas como puertas de la justicia. En concreto, Manuel Acién planteó esta posibilidad, que el alcaide de la fortaleza impartiera justicia en estos espacios, la torre y puerta de Illora. En el caso concreto de Moclín, observamos como un castillo previo del siglo XII, probablemente experimenta una expansión extraordinaria a lo largo de época nazarí, nuevamente en la misma dinámica de crecimiento poblacional y de acogida de la población y concentración de la población bajo la sombra de estos castillos, ¿no? Todas estas estructuras en azul son estructuras del castillo almohade y las estructuras que aparecen reflejadas en rojo pues son estructuras de época nazarí. La excavación en esta zona y en concreto en la zona de aquí, pues nos ha permitido observar cómo una torre inicial en este castillo de época almohade, que tenía un acceso directo entre 2 torres, esta torre y esta otra, el acceso directo, se ve claramente. Hay una gran complejidad a partir de la ampliación nazarí, con la construcción del antemural, esta cortina externa y la torre del homenaje en época nazarí, y la construcción de una torre de acceso aquí para después volver a acceder por la antigua puerta de acceso directo. Esa complejidad del acceso de época nazarí nos está indicando ese proceso de complejización, si me permite la expresión, de complejización del acceso desde el ámbito externo donde vivía la población hacia la alcazaba, nos indica que hay un alejamiento social entre la población que ocupa esta zona superior y la población que ocupa la zona inferior. Las alcazabas dejaron de ser lo que planteaba Guichard en los castillos rurales del siglo XII, es decir, lugar en donde se clavaba un elemento intermedio entre la comunidad campesina y el poder, para ser un espacio reservado al poder, en donde el acceso de manera física se realizaba de manera mucho más compleja, lo que indica que el fluido, la conexión entre los dos ámbitos era cada vez más compleja. Aquí pueden ver este acceso entre estas 2 torres de tapial y la construcción de la alcazaba de la torre del homenaje en la parte superior del castillo, que indica efectivamente cómo que nos muestra la conversión de una torre. Aquí pueden ver la torre, lo que denominamos torre del homenaje, la conversión de una torre de esquina del castillo de época almohade en una estructura de carácter residencial para dar cabida a un nuevo elemento social, a un alcaide, a un representante del poder que requiere de este tipo de espacio. La torre del homenaje, como digo, era inicialmente una torre de esquina, digamos, del castillo, una torre de tapial. Si entramos al interior lo podemos ver. Aquí se puede ver la torre inicial de tapial y la funda posterior para construir sobre la torre inicial y con esa funda construir un piso superior de residencia, ¿vale?
Es decir, lo que se hizo es hacer una funda externa a la torre maciza de tapial, crear una primera parte de la torre maciza y una parte superior residencial en donde habitaba el alcaide. Vale. Que sería, aquí lo pueden ver, esta era la torre inicial, esta eran las estructuras de época almohade, una torre en la esquina, una estructura muraria, esto es un aljibe de este periodo, del siglo XII, la creación de la funda y la ampliación de época nazarí, con la creación de esta torre de carácter residencial. Por tanto, un castillo frontero, un Hins de época almohade termina convirtiéndose en una fortaleza mucho más compleja, con una estructura completamente diferente en época nazarí y con una función completamente distinta. Por eso le resultaba anómalo a los investigadores franceses. Tras la conquista castellana, la alcazaba pierde función militar y el nuevo alcaide se baja a la parte inferior, a la zona de la torre puerta, donde construye una vivienda que es esta que están viendo aquí, que es una vivienda que presenta una estructura totalmente distinta a la de el ámbito, la habitual en el ámbito nazarí, en el ámbito musulmán. Después, ya un poco para ir finalizando, pues le hablaré un poco del ámbito rural, decir que en época nazarí se produce un gran cambio en la organización del territorio en el ámbito rural, con la formación de las denominadas TAS, que son una organización territorial específica de los siglos XIV y XVI, que tuvo su implicación en el territorio, que observamos junto a asentamientos que se abandonan, otros que una ampliación del poblamiento en el ámbito también rural, en este periodo, en el periodo nazarí. Estos son la fisonomía habitual de la alquería de época nazarí, los campos de cultivo bajo la alquería, bajo el núcleo de población, y la acequia que alcanzaba la alquería por uno de los laterales, digamos. Se ha podido hacer un estudio de estos espacios irrigados, como por ejemplo en el caso del Castillejo, del que voy a hablaros ahora. Aquí pueden ver, el Castillejo es este yacimiento que se encuentra en la parte alta de esta montaña y todo este espacio irrigado que se encuentra en la parte inferior, que estaba vinculado con este ámbito del Castillejo, estudiado en su día, este espacio cultivado, estudiado en su día por el equipo de Miquel Barceló de la Universidad Autónoma de Madrid, Elena Kirchner, Ramón Martí y José Manuel Torres. Esto es el Castillejo. El Castillejo es en realidad una estructura fortificada, pero en cuyo interior encontramos fundamentalmente viviendas. Es un poblado fortificado, de los que hay muy poco en Holanda. Probablemente algunas estructuras del Algarve, estudiadas por... ay, no me ni el nombre ahora. Catarino, puede ser. Probablemente sean parecidas a alguna estructura como el Castillejo. Estructuras, estructuras fortificadas con vivienda en el interior, como se pueden ver aquí. Todas estas estructuras que ven aquí son eh, mm, estructuras de vivienda. En los últimos tiempos hemos sacado una publicación sobre el estudio, aplicando nuevas metodologías del Castillejo. El Castillejo tiene dos periodos que se pueden ver claramente en la estructura fortificada y entre esos dos periodos parece que ocurrió un evento sísmico. De hecho, tenemos constancia en el sureste de varias fallas que pueden producir estos elementos sísmicos, estos movimientos sísmicos, y hemos observado evidentemente restos o evidencias de este evento sísmico. Lo hemos encontrado en las diferentes estructuras, como pueden ver aquí, fracturas, bloques que se han desplazado, bloques que se encuentran desplomados, etcétera, de tapial, que nos indica efectivamente que hubo
Aquí pueden ver cómo aparecen los distintos puntos, señalan dónde ha sido golpeado el castillejo, dónde se han podido documentar estas evidencias, como pueden ver aquí. Hemos podido realizar una primera datación de la época de fundación, que parece estar alrededor del siglo X, del siglo XI. Ya lo conocíamos en parte con los materiales cerámicos. Y tuvimos la suerte hace unos años de poder hacer una excavación en un lugar en donde se había producido ese terremoto y bajo la estructura, aquí pueden ver los bloques caídos de este terremoto y los bloques tumbados por este terremoto. En el momento del terremoto justamente se produjo un incendio, como pueden ver en esta capa de incendio inferior, y tomando muestras de carbono 14 hemos podido datar el evento sísmico. Y lo hemos datado alrededor de mediados del siglo XIII, lo que es coherente con las investigaciones previas. Esto ha sido importante porque es uno de los primeros terremotos documentados. Y dentro de la arqueosismología es importante porque nos permite tener una secuencia de eventos sísmicos en el sureste. Por lo tanto, hacer este tipo de actividades resulta interesante, no solo desde el punto de vista arqueológico, que puede parecer anecdótico, como desde el punto de vista de la arqueosismología, de la sismología histórica. Bien, no voy a entrar en el tema de la cerámica que, que se estudió con detalle. En los últimos tiempos hemos visto, en realidad hemos podido observar cómo se evoluciona la casa del interior a partir de la cerámica localizada en su interior, y sobre todo hemos podido ubicar los hallazgos cerámicos dentro de las viviendas y hacer un estudio de House and Hall Archaeology, es decir, de hacer planteamientos de isovistas desde la entrada, qué espacios se veían desde la entrada, desde qué punto de la casa se observaba la totalidad de la vivienda, cuáles eran los puntos de mayor circulación, digamos, el esquema básico de la gramática de la vivienda, como se puede ver en esta gráfica, que han permitido aumentar el conocimiento que teníamos sobre el castillejo. Conocimiento que estamos aplicando en los últimos tiempos a principios del siglo XVI, a partir del estudio que estamos realizando en Vera, en Almería, en el Cerro del Espíritu Santo. Igualmente, una ciudad que en 1518 se ve golpeada por un terremoto y es abandonada. Pues bien, la arqueología que estamos practicando allí está intentando reevaluar las transformaciones que se producen en la vivienda. Aquí pueden ver los restos de una vivienda con un patio, un espacio, una gran sala en la parte oriental, otra sala en la parte norte, o esta vivienda, estos son los restos de la vivienda que acabo de señalar, o en el sondeo 6, la aparición de esta vivienda mucho más compleja, como pueden ver aquí, y la reconstrucción inicial que nosotros hemos realizado de infografía en este periodo. Los restos del terremoto que se produjeron durante el terremoto de 1518, como digo, y por tanto las transformaciones que tienen estas viviendas a principios del siglo XVI, más el análisis de la cultura material, etcétera, que estamos llevando a cabo en este periodo. Además, es curioso porque estas viviendas tienen generalmente silos, o en la parte superior hemos localizado estructuras de almacenaje, como esta que están viendo aquí, en el interior de una torre, en donde hemos encontrado una colección de jarras de este tipo que me parece que eran jarras de almacenaje y probablemente vinculadas con el control fiscal o algo por el estilo, porque son todas jarras de la misma medida, ubicadas en esta zona, en este proyecto que estamos llevando a cabo últimamente. Y termino ya con la última intervención realizada en las Torres de Alquería, en concreto en una de ellas, Torres de Alquería y salpicadas por todo el territorio de la geografía nazarí. Aquí pueden ver punteadas todas las que tenemos localizadas en la zona de Málaga,
que presentan unas características especiales. Estas torres, en Granada también tenemos constatadas un gran número de torres de alquería, ubicadas generalmente en zonas llanas, donde no hay castillos, parecen ser los sustitutos de estos castillos, con cronologías que van desde época almohade hasta época nazarí, construidas a veces con mampostería, a veces con tapial, y siempre vinculadas con espacios agrícolas o ganaderos, por tanto, vinculadas a espacios de producción agrícola importantes, como es en este caso la Torre de Bárcenas. Pero les voy a mostrar en concreto, estos son distintos tipos de torres de Granada, el análisis que hemos realizado en esta torre, la torre de Agicampe. Agicampe se encuentra en el extremo occidental de la Vega de Granada, cerca de la ciudad de Loja. Como pueden ver aquí toda una cadena de castillos fronterizos y en la zona llana de torres de alquería. Torres que están perfectamente conectadas a nivel visual, se puede ver aquí, y esta es la torre en la actualidad, que está dentro de un cortijo. La torre, como señalaba, se encontraba vinculada a un espacio de cultivo histórico, es este de aquí, y una fuente con un estanque y una estructura hidráulica histórica, que es esta que están viendo aquí. La prospección en la zona indicó efectivamente que la mayor parte de los asentamientos tuvieron su inicio en época almohade, pero que la torre es de construcción ya nazarí. Bueno, esta es una construcción de época inicial que además publicamos en Castelo de Vide, en un libro que edita Catarina, una construcción especialmente interesante, yacimiento de Agicampe 1, pero el de Agicampe 2, que es el de la torre, pues indica efectivamente la construcción de este espacio. Nosotros queríamos vincular la construcción de la torre, queríamos saber en realidad si la construcción de este edificio, de esta torre, tenía algo que ver con la construcción de estos campos de cultivo, de este sistema irrigado, que como se puede ver en este LIDAR, tiene terrazas de cultivo antiguas que actualmente no se observan, pero que aparecen con el análisis LIDAR. ¿Qué es lo que hicimos? Con el apoyo de la Universidad de Reading, eh, trabajando con la Universidad de Reading, realizamos toda una serie de catas en los campos de cultivo y excavamos en los alrededores de la torre. Aquí se pueden ver las catas y en concreto en una de ellas, en esta de aquí, pudimos encontrar un perfil en donde se observaba estructuras de aterrazamiento y dos niveles claramente, uno previo y otro posterior. Y tomamos muestras de microestratigrafía, aquí pueden ver ruinas, tomando las muestras, de las que se sacó la conclusión de que se produjo la construcción de esta terraza, fue resultado de un enriquecimiento de este espacio cultivado. Ya tanto por irrigación, que aparece en esta microestratigrafía, como por quema de rastrojos, es decir, por mm, digamos, enriquecimiento de la tierra mediante la quema de rastrojos o mediante el vertido de estiércol o residuos domésticos para el enriquecimiento igualmente de la tierra de labor. Por tanto, la construcción de estas terrazas estuvo vinculado con una agricultura irrigada y con un enriquecimiento de la agrícola de este espacio. Además, excavando a los alrededores de la torre, observamos que la torre estaba rodeada por estructuras de época nazarí, como se puede ver con estos materiales de cocina y de almacenaje en muchos casos, todos de época nazarí, y que indica que la torre, por tanto, se construyó en época nazarí
Y tenía una estructura particular. Tenía un espacio interno al que se accedía desde la primera planta, en donde se guardaban determinadas producciones de cierto valor, y un espacio superior de carácter residencial, como pueden ver aquí, con una estancia central y dos alcobas laterales. Estos eran los restos de la torre inicial y la reconstrucción que se hizo tras nuestra intervención arqueológica. Y aquí pueden ver el proceso constructivo. El resultado es que en época almohade y en época nazarí se produce un crecimiento productivo a nivel agrícola llevado a cabo mediante el enriquecimiento del espacio de labor agrícola, que generó un excedente productivo importante que requirió de estructuras de almacenamiento específicas de ese excedente productivo, tales como esta torre de alquería. Por tanto, la torre de alquería no tiene tanto una función militar como un castillo, como una función de carácter de gestión del excedente agrario. Y claramente su construcción está vinculada con la puesta en cultivo de este espacio, el crecimiento agrícola de esta zona y las necesidades de gestión del excedente agrícola de esta comunidad. Los datos que nos ofrecen las vigas de madera con carbono 14 nos indicaban que esta torre fue construida a principios del siglo XV, es decir, una vez que se había producido un desarrollo importante a nivel agrícola de esta zona. Y ya para terminar, y así lo prometo, lo único que quería señalar es cuestión de producción cerámica, de la que también me dedico, y lo que básicamente lo que quería indicar con esta presentación, que voy a pasar muy de soslayo, es que la producción cerámica, como he señalado, está muy concentrada a nivel, tenía dos funciones fundamentales, una a nivel propagandístico, como elemento de legitimación de la dinastía. Muchas de las cerámicas presentan decoraciones en las que aparecen palabras como Al-Mul, el escudo de la dinastía nazarí, etc. Por tanto, es una cerámica de aparato, como fue la cerámica verde y manganeso para el califato cordobés, o la cerámica esgrafiada para la época almohade y posalmohade. Pero también cumplió una función de carácter económico. Como digo, la ciudad de Málaga se convirtió en una ciudad importante a niveles de producción alfarera. Hay un gran barrio de producción alfarera, y muchas de estas cerámicas están destinadas, por tanto, en esta ciudad portuaria, al comercio internacional. Eh, de ahí que muchas de las piezas cerámicas nazaríes presenten unas características que se ajustan más al repertorio cerámico del ámbito feudal que al repertorio cerámico del ámbito cultural islámico, como son estos platos en ala que podemos ver aquí, que aparecen en el pecio del Cabo de Gata, y que mantienen más relaciones con cerámica italiana, por ejemplo, que con cerámica andalusía de época almohade. Por tanto, se introdujo una nueva forma de producción cerámica, el azul y dorado, con estos fines propagandísticos, y también se consiguió a través de esta producción generar un nuevo objeto para introducirlo dentro de las redes comerciales, que, como vemos y como ya he señalado, estaban especialmente intricadas en la sociedad nazarí, y concretamente en el ámbito del poder nazarí, que tenía vinculación con estas redes comerciales. El éxito de la cerámica nazarí, sin embargo, fue efímero, porque muy pronto otros espacios feudales, fundamentalmente en el área levantina, valenciana, muy pronto recogieron esta tradición de producción cerámica, instalaron esta producción cerámica en Valencia, y produjeron ya
bajo un contexto económico completamente distinto y con unos fines productivos prácticamente masivos, ya de una época tardofeudal, produjeron una producción cerámica que introdujeron inmediatamente en las redes de comercio y que lógicamente sustituyeron de manera inmediata a la producción cerámica nazarí, que sin embargo no podía hacer frente a esta demanda. No tenía la estructura económica para poder hacer frente a este tipo de demanda. Las vinculaciones entre la cerámica nazarí y las valencianas cada vez nos parecen más claras y de hecho cuando se analizan incluso fuera de la península, en el caso italiano, podemos observar con claridad este proceso de sustitución de la cerámica nazarí inicial durante el siglo XIII y principios del siglo XIV por la cerámica valenciana, empleando una misma técnica, lo hemos podido ver tanto en Málaga como en Valencia. Por tanto, hay un proceso de transferencia de conocimiento tecnológico entre una zona y otra y podemos observar como un comercio de cerámica nazarí moderado viene sustituido por un comercio masivo de cerámica valenciana. Las capacidades de estos reinos feudales, tardofeudales, de producir cerámica ya en un contexto casi precapitalista no son las de un contexto tardoislámico, lo que explican un poco el éxito efímero de esta producción cerámica y de la sustitución en época andalusí. Con esto termino. Em, mm, a ver, el Reino Nazarí de Granada, para concluir, es una continuación de Al-Ándalus, sin duda alguna. Es un periodo muy amplio de tiempo. Es un periodo que casi alcanza los 250 años, 2 siglos y medio, casi 3 siglos. Y es un periodo en el que se producen grandes cambios que hemos visto que se producen en la estructura y en la fisonomía de las ciudades, se producen también en el ámbito de las fortificaciones de la frontera, se produce igualmente en el ámbito incluso campesino, con este incremento de la producción agraria, probablemente debido a una alta fiscalidad y a un crecimiento poblacional, todo unido, se producen grandes cambios y en cierta medida sigue manteniendo su estructura islámica que le impiden desarrollarse de la manera a cómo se desarrollaban los reinos feudales ibéricos del momento, que sí tenían otra estructura económica en ese momento que sí permitieron dar el gran giro de época bajo medieval, mientras que el ámbito islámico quedó en cierta medida relegado. Tras 1492 se produce la caída del reino nazarí de Granada y por tanto el fin de Al-Ándalus, pero en cierta medida esta sociedad islámica sigue enquistada, sigue existiendo, aislada a lo largo del siglo XVI, como hemos visto en el caso de Vera, con ciertas transformaciones, como estamos viendo en el caso de Teba, y que es nuestro ámbito de estudio en la actualidad. Y ya con esto termino. Pido disculpas por haberme excedido en el tiempo y estoy a vuestra disposición para todo aquello que me queráis preguntar. Muito obrigado, Alberto, pela impressionante comunicação, com imensos dados já e muitos sintetizados, o que é extraordinário. Mas eu, como não sou, enfim, grande especialista da época e da temática, passava imediatamente a palavra a quem quisesse questionar o Alberto e aproveitar esta oportunidade para o fazer. E posso dizer à Catarina que pode fazer as questões por chat que eu leio. Alguém quer abrir o debate ou questionar o Alberto? Houve aqui um conjunto de temas extremamente interessantes, desde a gestão da água até agora a arquitetura, esta parte final. Eh, Aí está a Catarina. Não sei se
estás a escrever alguma pergunta, Catarina. Ah. Y que no puede hablar, ¿no? Ui, ui, ui. Eu, enquanto a Catarina escreve, eu achei fantástico a questão da gestão da água, das acequias e a ligação ao projeto Memolab que se falou aqui. Eu, por acaso, li há pouco tempo algo sobre esse projeto que me pareceu extremamente interessante, até com as questões da população atual também participar já nessa gestão, mas sim, não queria sair aqui do âmbito da tua comunicação. E a Catarina pergunta como é que vês o aumento populacional e o seu adensamento nas cidades no início da época nazária. Que razão? Bien, la razón que siempre se ha arguido es que el proceso de la conquista cristiana provocó que la población se fuera recluyendo en el ámbito nazarí, en el ámbito del sureste. Además, proceso que se vio incrementado además por la rebelión mudéjar que se produjo a lo largo del siglo XIII en el ámbito murciano y también en el ámbito de la Bética, lo que produjo que muchos de los mudéjares que se habían mantenido en esa zona también se dirigieran hacia el reino nazarí de Granada. Entonces fue un poco, esta es la razón que siempre se ha venido a proponer como razón del crecimiento poblacional en el reino nazarí de Granada. E eu vou lendo, porque como assim fica gravado, pelo menos as pessoas sabem a que é que estás a responder. E não pode também estar ligado a um aumento populacional sentido em geral na Europa após os séculos XII? Podría ser, no me cabe la menor duda, porque el reino nazarí de Granada, vamos, el reino nazarí de Granada y andaluz en términos generales, parece que ya sufre un crecimiento poblacional en época almohade, en el siglo XII, efectivamente. Por tanto, el crecimiento ya venía de antes. Sí, sí, sí lo parece. Lo parece. Además, hay una cuestión que está por estudiar, evidentemente, y es cómo la menor afectación de la peste negra en el ámbito granadino. No sería capaz de afirmarlo tajantemente porque no tengo datos para ello, ¿no? Pero es curioso que mientras en el siglo XIV Castilla y Aragón, igualmente Portugal, se ven fuertemente golpeadas a nivel poblacional por esta peste, en el caso granadino no tenemos evidencia clara, más allá de que efectivamente hubo, ¿no? Pero no parece, es que coincide justamente que el siglo XIV es el periodo de esplendor del reino granadino. Por tanto, eh, da la impresión que no se vio tan fuertemente afectado por esta enfermedad. Eh, no sabría las razones, pero quizá esto también haya hecho que la población se incrementara. Uhum. Obrigado, Alberto. Mais alguém tem? Aqui está outra. Claro, claro, ótimo. No caso de ser da conquista, há bairros construídos novos, erguidos com rapidez, como ocorre, por exemplo, em Lisboa. O Rodrigo está aqui, claro que escavou esse tipo de bairros no século XII. Não sei se ele quererá dizer algo, pelo menos partilhar a sua experiência. Temos que ser uns para os outros, Rodrigo. Bien, yo por mi parte, si habla Rodrigo, no sé, que no. Não, não, mas por favor, Alberto, fale, Ajá. fale.
A ver, se sabe, por ejemplo, que en el caso de Granada, el barrio del Albaicín, eh, pongo aquí un plano, hay dos barrios que parecen que parecen surgir, justamente bueno, he metido yo aquí de todo y quizás me he pasado, pero en el crecimiento urbano, a ver si lo encuentro, aquí. El barrio del Albaicín, que en el caso de Granada, que es este barrio de aquí, eh, recibe su nombre justamente porque dicen que aquí lo ocuparon inicialmente los habitantes de Baeza, que es una ciudad que hay en la zona de Jaén y que fue conquistada en el siglo XIII y cuyos habitantes huyeron y se refugiaron directamente en Granada. Esa fue la razón por la que se abrió este barrio, el barrio del Albayacín, el de los de Baeza, digamos, sería toponímicamente su origen. Pero bueno, no solamente es este, también tenemos otro barrio que se encuentra en esta zona de aquí, fuera de la muralla, conocido tradicionalmente como la Antequeruela. Quizás sea este que aparece aquí en esta representación, no sé, no, más bien en esta zona de aquí. Y que es un barrio que tiene su origen en la conquista de Antequera. En Baeza estamos hablando del siglo XIII, bueno, mediados del siglo XIII, en el caso concreto de primera mitad del siglo XIII, en el caso concreto de Antequera estamos hablando de principios del siglo XV. Por tanto, sí, sí, claramente. El crecimiento de este barrio está vinculado con la llegada de esta población. Y yo lo que creo observar en el caso de Granada es un crecimiento en altura, que difícilmente se ha estudiado, pero que podría indicar efectivamente esa concentración, esa saturación, digamos, del tejido urbano, utilizando términos de Julio Navarro, y sí, se puede observar. Uhum. Pueden estar vinculados con estos procesos de conquista, sí. Obrigado, Roberto. Ninguém tem mais. Ainda temos uns Estou. minutinhos. Agora posso falar. Muito obrigado. Faz favor. Em primeiro lugar, saudar o Alberto e pedir desculpa por ter entrado tarde, mas, enfim, tenho aqui de conciliar vários trabalhos em mãos. Mas só para dar testemunho de que, efetivamente, em Lisboa, para o caso de Lisboeta, que é conquistada em 1147, nós não só conseguimos constatar a ocupação de zonas que tinham outras finalidades, possivelmente agrárias, que são ocupadas por construção nova, que dura muito pouco no tempo. A maior parte das unidades, no caso da Praça da Figueira, não sobrevivem muito tempo à conquista cristã de 1147. Algumas sim, mas são muito poucas as que o fazem. Mas também noutras zonas da cidade de Lisboa isso se verifica que zonas que tinham outras finalidades de repente vêm-se ocupadas por construção. Temos também, eu não gostaria de deixar de citar aqui, um caso muito interessante, similar em Silves, de uma zona que foi muito bem escavada por uma empresa, que tem uma ocupação, tem uma ocupação de finalidade agrícola, um espaço periurbano, e que de repente devia instalar-se sobre si também toda uma densa ocupação, neste caso já, portanto, da fase almohada, após a reconquista almohada de Silves, e que vai durar até à conquista já no século XIII pelo Reino de Portugal. A questão que eu coloco relativamente a estes dois casos é se e admitindo que há uma margem de população que se desloca portanto, de norte para sul ao ritmo da conquista e que se vai deslocando. A questão, para o caso que conheço melhor, da Praça da Figueira,
é se esta nova população que densifica o tecido urbano da cidade, conduzindo a uma dimensão que ela manifestamente não tinha antes, é população deslocada do norte e não será também população deslocada dos campos. E digo isto porque, em algumas construções da Praça da Figueira mais bem conservadas, e foi um assunto que foi discutido há muitos anos atrás e mal resolvido, devo dizer, as casas, por exemplo, faltam-lhes elementos urbanos, diria, típicos, como algumas das casas não têm saguão, porque não têm. Pode-se inventar um saguão de 1,5 metro, mas não está lá, basicamente. E, portanto, há aqui uma inspiração também, eventualmente, em modelos domésticos não urbanos que denunciam, por hipótese, populações rurais que vêm à procura da proteção do castelo e da alcáçova de Lisbona. Mas é só um apontamento. Sí, en el caso concreto de Granada, no, de Granada o de Málaga, no tenemos datos suficientes porque la arqueología la arqueología urbana ofrece, no ha permitido hacer una excavación con la suficiente extensión como para llegar a esas conclusiones. Pero yo estoy convencido de que sí, de que procesos también de ese tipo se produjeron, porque, por ejemplo, en el caso de Moclín, no es una ciudad, es un castillo. Yo, por ejemplo, no observo tanto una llegada de población de, a ver si lo encuentro, en la planimetría. Me aparecían los... Aquí, por ejemplo. Este castillo nosotros lo hemos logrado datar en el que aparece en azul, que la torre era en esta esquina, la torre antes de la torre del homenaje. Lo hemos datado en el siglo XII. Y cuando hemos cavado fuera del castillo, no hemos encontrado estructuras domésticas anteriores al siglo XII. Por lo tanto, el castillo era una estructura aislada, hasta donde sabemos. Cuando se construye el castillo de Moclín en el siglo XIV, en época nazarí, lo que está en rojo, se ocupa la totalidad de este recinto y este edificio que ven aquí es la actual iglesia que fue esta, que fue seguramente anteriormente una mezquita. Es decir, se produce una concentración de población que probablemente no venía tanto del otro lado de la frontera como de la población de alrededor del castillo, que buscó la protección de los muros del castillo para ubicarse en él. Por tanto, este proceso que vemos en Moclín creo que se podría llevar también al caso de Granada, ¿no? Como ocurre en la Antequeruela. Pero en el caso de Granada no ha podido constatarse de manera definitiva. Si se conoce un barrio, se conoce como el barrio de Axares, que es el barrio inferior de lo que actualmente conocemos como Albaicín, que sí es un barrio que parece tener un origen época almohade en época nazarí. A ver si lo encuentro por aquí. Sería esta zona de aquí, que lo ha estudiado Julio Navarro Palazón. Sería todo este ámbito de esta zona, y que parece crecer en esta época. Pero, como digo, tenemos información muy fragmentada que no nos permite llegar a esa conclusión. Pero yo creo que efectivamente una explicación sería también el del éxodo de población rural a la ciudad.
Obrigado, Alberto. E Rodrigo também. Não sei se haverá mais questões. Bom, a Catarina diz que tem muitas questões sobre o mundo rural e o feudalismo, associadas às alterações produtivas e de povoamento, mas como vamos longos no tempo, fica esta conversa para outra ocasião, no encontro em Lisboa ou em Granada. Esperemos que sim. Claro que Acho sí. que também são 7h25, mais tarde em Espanha. Muito obrigado, Alberto, mais uma vez. Gracias a Foi vosotros. extraordinário. E creio que poderemos encerrar esta sessão do SPA. Vemo-nos no próximo, que será o último, em princípio, deste ano letivo. Muito obrigado. Muchas gracias y sobre todo gracias por vuestra paciencia. Oh, por favor. Muito obrigado. Nada, obrigadíssimo. Pronto.